Vamos a comenzar con el libro de Marcos capítulo 3. We're going to start with Mark chapter 3, Marcos capítulo 3 del 13 al 18. from 13 to 18. Todo lo tienen bien rápido. When you have it, everyone, Si lo tienen allá en la pantalla, hasta mejor, have it on the screen, even para better. que nos puedan acompañar en la pantalla. Se lee la palabra en el nombre de Jesús. Dice, después subió al monte. ¿A dónde subió? Y llamando así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿A cuánto? 12. Para que estuvieran con él y para que enviarlos a predicar. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y enviarlo a predicar. No a pasear ni a comer pan y peces, ¿no verdad? Ni a ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Dice que lo preparaba ¿para qué? He prepared them, sent them Para out predicar. to preach. Y que tuviese autoridad para sanar Give them authority to heal the sick, enfermedades the sicknesses, y para echar fuera demonios. and to cast out demons. A Simón, Simon, quien puso por sobrenombre Pedro, who he gave the name Peter, a Jacobo, hijo de Zebedeo, and James, the son of Zebedee, y a Juan, hermano de Jacobo, and John, the brother of James, a quien apellido Boanerges es un who he nombre gave raro. the name of Boanerges. Este es hijo de Tureno. This is the son of thunder. Amén. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Amen. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, John, Thomas, James, and the son of Alphaeus. ¿Verdad? Tadeo, Simón el cananista. Dios mío. Thaddeus and Simon the Canaanite. Y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a la casa. Amen. And Judas Iscariot, who betrayed him, and when they went into a house. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Dile al que está a tu lado, llamado de los discípulos. The call of the disciples. ¿Verdad? Podemos decir que cuando Jesús llevaba por lo menos un año en el ministerio, When Jesus was called like at least 1 hour, 1 year into his ministry, predicando, preaching, tuvo que tomar una decisión he had to make a decision, muy a importante. very important decision, ¿Verdad? ¿Quién iba a elegir para trabajar más cerca con él who he was going to call to be closer y with, para poder guiar a la iglesia después de su partida? so they can guide the church. ¿Verdad? Antes de tomar una decisión, After making this decision, antes de tomar una before decisión, making the decision, Jesús buscó la guianza del Padre. Jesus looked for guidance with the Father. Por eso fue a una montaña That's why he went to a mountain, para estar solo y pasar toda la noche orando. so he could be alone and pray all night. ¿Dónde encontramos esto? Podemos encontrar esto en Lucas capítulo 6, We can find this in Luke chapter 6, del 12 al 13, donde dice, from 12 to 13. It en says, aquello día, and now in those days, él fue al monte a orar he went to the mountain y to pray, pasó la noche orando a Dios. and he continued all night to Y pray to God. cuando era de día, And when it was day, llamó a su discípulo y lo escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstol. he called his disciples to himself, and from then he chose 12, whom he called and named apostles. Estos 12 discípulos se llaman These 12 disciples are called Pedro, Peter, Andrés, Andrew, Santiago, James, Juan, John, Felipe, Philip, Bartolomeo, Bartholomew, Tomás, Thomas, Mateo, Matthew, Santiago, hijo de Alfeo, and the Alphaeus, Judas, and Judas, Tadeo y Thaddeus, Simón y Judas Simon, Sicariote. and Judas of Iscariot. Los 12 viajaban con Jesús. And the 12 traveled with Jesus. Jesús fue enseñándole Jesus was teaching them cómo predicar how to preach al fin de enviarlo para que ellos predicaran solo. so that they can learn how to preach alone. Marco 16, Mark 16, del 15 al 18 nos dice, from 15 to 18 says, y le dijo, and he said to them, y por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. and go into the world to preach the gospel to every creation. El que creyera y fuere bautizado será salvo, He who believes is going to be baptized, and will mas be el saved. que no creyera será condenado. But he who does not believe will be condemned. Y estas señales seguirán a los que le creen.
And these signs will be for those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios, In my name, he will cast out demons. hablarán nuevas lenguas, They will speak new tongues. tomarán en las manos serpiente, They will take up serpents. y si bebieran cosas mortíferas, And if they drink anything deadly, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán mano y sanarán. it will not be no harm to them. And they will lay hands on them, the sick, and they will recover. Además, Jesús le dio poder para expulsar demonios Jesus gave them power to cast out demons y para curar and to enfermedades. cure sicknesses. Para Jesús, For Jesus, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, the 12 disciples turned apostles. eran sus amigos They was his friends, y confiaba en ellos. and he believed in them. Los fariseos pensaban que eran apóstoles, The Pharisees believed these apostles, eran hombres muy simples, that they were just simple men. que no sabían nada. They didn't know anything. Pero Jesús no lo veía a ellos así, But Jesus didn't see them this way. sino que Jesús lo veía a ellos de otra manera. But Jesus seen them in a different manner. Jesús veía un llamado, Jesus seen a call. Jesús veía una potencial, Jesus seen potential. Jesús veía fe en ellos. Jesus seen faith in them. Jesús lo preparó muy bien Jesus prepared them well para hacer su trabajo que ellos fueron llamados a hacer. so that they could do the call very well. Ellos iban a estar con Jesús They were going to be with Jesus. en momentos más importantes de su vida. Very important moments in his life. Por ejemplo, For example, estuvieron con él antes de su muerte they were there before the death y después de su resurrección. and after the resurrection. La mayoría de ellos The majority of them, eran de they Galilea, were from Galilee, igual que Jesús. same as Jesus. Algunos estaban hasta casados. Some were even married. Los The apóstoles apostles, eran apóstoles they were apostles. imperfectos They were imperfect. y por eso se equivocaban. And that's why they got confused. Hombres imperfectos They were imperfect men. que se equivocaban And they would get it wrong. y a veces eran como su pastor, And they were just like the pastor. que habla sin pensar a veces. That sometimes they say things. Dios mío, ¿cómo va a ser eso? Y otra vez And sometimes también tomaban malas decisiones, they'll make bad decisions. así como la tomamos tú y yo. The same way I do. Eran hombres que a veces no tenían paciencia. They were men that sometimes didn't have no patience. Hasta discutían sobre quién era mejor entre ellos mismos. They will argue of who's going to be greater between each Pero other. al final de todo, But in the end of it all, eran hombres buenos they were good men. que amaban a They Jesús loved God, Jesus. y ellos hacían, ¿verdad? Y ellos siendo apóstoles, And them being apostles, escuchaban a su pastor. they would listen to their pastor. ¿Usted oyen lo que yo dije? You heard what I said? Ellos siendo Them apóstoles, being apostles, escuchaban a su they pastor. would listen to their pastor. Porque el ministerio apostolado, uno de los ministerios más grandes, Because the apostle seems to be one of the highest callings. ¿verdad? Y al final de Titles. todo, Jesús era que lo estaba enseñando y lidiando. And at the end of the road, Jesus was above them. Y teaching tenían them. que hacerle caso a su And pastor. they had to listen to their pastor. Dios mío. My God. Ellos iban a ser la base de la congregación cristiana They was going to be the foundation of the Christian cuando Jesús no estuviera aquí en la tierra. when Jesus will have to leave. Juan 15:15 dice, John 15:15 says, yo no os llamaré siervo, no longer do I call you servant, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, for servants does not know what his master is doing. pero os es llamado amigo, But I have called you friends, porque todas las cosas que he oído de mi Padre because everything that I've heard from my Father, os le he dado a I conocer. have made known to you. Ellos eran más que discípulos, They were more than just disciples. eran amigos. They were friends. Había un amor entre ellos. There was a mutual love. Había respect around. una relación entre There was Jesús, a relationship entre él y Jesús. between the disciples and Jesus. Había una confianza con su líder. There was a confidence between them and the Cuando leader. vemos la palabra When discípulo, we see that word disciple, significa una persona que recibe enseñanza de un maestro. it's someone that receives teachings from the teachings from the teacher. Discípulo significa el que aprende.
disciples means someone that learns. Por eso en este día, That's why today, in this por day, medio de los discípulos del Señor, in the midst of the disciples of Jesus, vamos a ver we're nosotros going to see ourselves. lo que lo que somos nosotros, lo que vamos a emprender a través de estos discípulos. What we're going to learn from these disciples. Por medio de la vida de estos hombres que el Señor eligió y llamó From the midst of the lives of these people that Jesus called para ser discípulos en esta tierra. to be disciples. Primeramente comenzamos First we start. un poco sobre quién eran algunos de estos hombres que Jesús eligió. Who were some of these men that Jesus called? Estos hombres que él escogió para poder enseñar, These teachers, these people that he called to teach. para poder formarlo, So he could form them. para ser ellos los primeros cristianos So they could be the first Christians. y lo primero en ser forme parte de una iglesia cristiana. So they could form and be part of the first Christian Podemos church. ver a Pedro, We can see Peter, Andrés, Andrew, Jacobo Jacob, y a Juan. and John. Estos cuatro eran pecadores. They were sinners. No eran personas preparadas. They weren't people that were prepared. No eran personas que tenían un grado de escolar grande, They didn't have a high education. sino que eran personas comunes. They were humble people. No tenían un título de teología. They didn't have theological No tenían un upbringing. título de verdad de high school. They didn't have a high Dios school mío, degree. cuidado. No tenían un They GED. didn't have a GED. Esta gente a lo mejor ni terminaron sus clases. Maybe they didn't finish their classes. Eran personas comunes. They were Y no eran personas de muchas letras finas. maybe they weren't very eloquent. ¿Verdad? Un persona que mencionan una palabra ahí durísima que de college. Yo digo college words. No tenían colegio. La misma Biblia lo confirma The Bible confirms it. en Hechos capítulo 4:13, donde dice, In Acts 4:13 it confirms dice, it. entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, And now seeing the boldness of Peter and John, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, and perceived that they were uneducated and untrained men, se maravillaban they marveled. y les reconocían que habían estado con Jesús. And they realized that they've been with La Jesus. misma Biblia nos confirma The Bible confirms que it. que no eran hombres de letras finas. They weren't eloquent men. No sabían mucho. They didn't know much. Pedro, cuyo nombre original era Simón, Peter's original name was Simon. fue uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús. He was one of the disciples that was the closest to Jesus. Se le conoce comúnmente como Pedro. He was known as Peter. Jesús le da este nombre Jesus gave him this name. que significa roca, That means a rock. que significa piedra en griego, That means rock in Greek. que simboliza su importancia en la It iglesia. symbolized his importance in the church. Pedro Peter, era un pescador de he profesionales was a professional fisherman antes de seguir a Jesús. before following A lo Jesus. largo de su evangelio, In the midst of the gospel, en el Nuevo Testamento, en la in Biblia, the New Testament in the Bible, Pedro es una figura Peter is a figure bien conocida that's well known por sus integraciones con Jesús, for his integrity and with Jesus. porque siempre les respondía, Because he always will respond. to him. tenía una actitud He fuerte. had a strong attitude. Pedro reconocía que Jesús era el Mesías. He recognized that Jesus was the Messiah. Pedro era atrevido. Peter was very daring. Pedro bold. caminó sobre las aguas con He Jesús. walked on water with Jesus. Pero Pedro también fue que negó a Jesús 3 veces antes de él ser crucificado. He also denied Jesus 3 times before Pero Jesus was después de la crucified. resurrección de Jesús, But after the resurrection of Pedro se empeñó un papel importante Jesus, Peter played an important role en la expansión cristiana in the Christian faith, y se consideró una figura clave para la iglesia primitiva. and he was a strong figure for the primitive church. A través de Simón Pedro After Peter, podemos aprender 4 cosas. we can learn 4 things. Quiero compartir estas 4 I want cosas to con share these 4 ustedes. things with you. Número 1, podemos ver la fe y la duda. We can see faith and doubt. Pedro es conocido por su fuerte fe en We Jesús, can see him by strong faith in Jesus, pero también por mediante de su duda y a negar a Jesús. but we also see doubt when he
denied Jesus. ¿verdad? Cuando lo negó, ¿verdad? Ahí, cuando le estaban diciendo, tú conoces a Jesús, este andaba con Jesús. At the time when they arrested Jesus, they said, "Don't Él lo you negó know antes Jesus?" de que crucificaran a Jesús. He denied Jesus before he was crucified. Esto nos enseña a nosotros This teaches us la lucha de la the humanidad struggle of humanity que busca la fe that seeks the faith y la relación con lo divino. and the divine divinity. También podemos aprender, número 2, arrepentimiento y perdón. We could also see repentance and forgiveness. Porque después que de su negación a Jesús, After he denied Jesus, Pedro experimenta Peter experienced un profundo a arrepentimiento. profound repentance. Después que él lo niega, After he denied, se sintió bien triste he felt extremely porque sad Jesús se lo había dicho because Jesus que told him antes de cantar el gallo, la gallina o el gallo, the crow, él lo iba a negar 3 he was veces. going to deny him 3 times. Jesús le pidió perdón He asked for y forgiveness. fue restaurado, ¿verdad?, su posición entre los And he discípulos. was restored in his position with the disciples. Esto nos enseña la importancia This shows us the importance del arrepentimiento y del of perdón. repentance and forgiveness. Número 3, And number 3, el liderazgo y la humildad. Humility and Liderazgo leadership. y la humildad. Leadership and humility. Jesús confió en Pedro Jesus was confident in un Peter. papel de liderazgo He gave him a leadership en position la iglesia primitiva. in the primitive church. Esto nos muestra la importancia del liderazgo, This also shows us the importance of que leadership debemos tomar un líder as a leader should take a su ministerio. in this ministry. Al mismo tiempo, At the same time, la humildad humility de Pedro of Peter y su reconocimiento and his recognition de sus recognizing propias debilidades of his own weaknesses. son lecciones sobre la importancia These are lessons of importance de la humanidad en el humanity liderazgo. and leadership. Amén. Y número 4, Number 4, ¿verdad? Ser valiente, to be bold, su valentía y no tener miedo. and not to fear. Pedro mostró valentía Peter demonstrated he a was caminar bold, sobre las fearless, aguas to walk on water cuando Jesús lo llamó. when Jesus called him. Y también en su predicación And also in his preaching después de la resurrección de Cristo. after the resurrection of Jesus. A pesar de las veces que a lo mejor lo tenían amenazado Maybe they was threatening him y in lo the midst of andaban that, persiguiendo, and maybe they were pursuing él him. enseñó valentía, He showed boldness. no tuvo miedo He wasn't y fearful, siguió predicando. and he kept preaching. Su valentía His boldness es un ejemplo is an example de la disposición que tenía, ¿verdad?, para tener, de que debe tener cada líder, as what all leaders should have. para enfrentar los desafíos y las dificultades y las circunstancias So they can confront the difficulties de la vida. of life. Tiene que ser valiente, You have to be bold. tiene que tener valentía You also have y to no be brave. puede dejar que el miedo te detenga You can't allow fear to stop you. de tú cumplir el ministerio que el Dios te ha dado From en you tu to vida. complete the ministry that Jesus has gave to you. También podemos aprender We can also learn 3 cosas de nuestro amigo Andrés. also 3 things from Andrew. La importancia de la humildad. The importance of humility. Andrés a menudo se destaca por su humildad. He was attacked by his humility. A pesar de no ser tan sobresaliente, Maybe he wasn't too outgoing ¿verdad?, como los otros like apóstoles, the other apostles. Andrés no buscó reconocimiento, He found no buscó he didn't seek attention reconocimiento and recognition ni liderazgo, or leadership, pero Jesús lo escogió a él. but Jesus called him. En cambio, The change. sirvió un papel más discreto It was more discreet, y apoyó a la obra de Jesús en todo momento. and he backed up Jesus in every moment. Número 2, Andrés sabía ser un puente. He also knew how to be a bridge. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo que How, Andrés era un pastor? puente? Andrés es conocido Andrew was known, por ser el que, ¿verdad?, el hermano de Simón Pedro. also was known for being the brother of Simon. Se le atribuye Attributes haber llevado a su hermano a Jesús
to bring his brother to lo que Jesus. demuestra su disposición para hacer un puente entre la persona de Jesús. Bringing his brother to Jesus that's the bridge. He brought him to Jesus. Entonces nos enseña la importancia de compartir la fe y ayudar a otros a conocer a Cristo. And it also shows how we should share the faith and bring them to Jesus. Andrés nos enseña Andrew shows us la fe en la providencia divina. and divine providence. Dios mío. En uno de los relatos bíblicos, In one of the biblical stories, Andrés desempeñó Andrew, un papel importante en la multiplicación de los panes y los peces. he was also important in the miracle of breaking the bread and the fish. Mostró su fe He demonstrated his faith en que Jesús que podría proveer milagrosamente para la necesidad de la multitud. that he showed his miraculous miracle. Lo que nos recuerda What it reminds us que la importancia de confiar en la providencia divina de Dios. to the divine miraculous of Jesus. Tenemos que confiar en Dios en todo momento. We have to become Que Él believe in es Jesus el at que all puede moments. proveer, That he's the one that could que Él provide, es el que puede suplir, the one that could supply, que Él es el que puede dar. the one that can give. Porque no hay nada imposible para Because there's Dios. nothing impossible for Jesus. También vemos a Jacobo We also see Jacob, o Santiago, conocido James. como Santiago el Mayor. also known as James the elder. Santiago el Mayor, James the santo, elder. Dios bendiga cielos abiertos para esa sierva. God bless her. Gabriel. También conocido como Santiago de Cedebeo. Amen. He was also known as James, the region where he was from. Fue uno de los discípulos más cercanos a He Jesús, was one of the disciples that was closest to Jesus. junto con su hermano Juan. Also with his brother John. Y a veces lo llamaban los hijos del trueno. Also they were known as the sons of thunder. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Acláramelo, confírmalo. Where do we find that, Pastor? Marco 3:17. Mark. Ahí dicen que eran hermanos de los hijos de trueno, eran gente activa, ¿verdad? Le decían el evangelista, They used to porque call them like evangelists. They're very brincaban bold. por silla y yo me imagino a ellos predicando, I can imagine them preaching. soplando y tumbando gente a dos They're manos just ahí. breathing and people falling. Tenían ese espíritu de evangelista en ellos. Fueron llamados por Jesús They were called from Jesus para seguirlo. to follow him. Santiago el mayor, James, the elder, ¿verdad? Fue testigo de muchos eventos importantes en la vida de Jesús, he was testimony to see everything, the miracles como of la Jesus, transfiguración de Jesús the transfiguration of Jesus, y el agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní. and the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. Usted ve porque yo amo este traductor. Fluye, él fluye. Me arregla la palabra y todo. Dios mío. Santiago era parte del grupo íntimo de Jesús, Jesus was in the intimate group, ¿verdad? James. Que eran Pedro, Juan y Santiago. who was James, John, and Santiago, which is Yes, amén. Su papel entre los apóstolos fue destacado y se menciona en los evangelios his role was important in the Gospels como uno de los 12 as apóstoles. one of the apostles. Después de resucitar, después de la resurrección de Jesús, After the resurrection of Jesus, Santiago el Mayor continúa su labor como líder en la iglesia primitiva. James continued his leadership role in the primitive church. Según la tradición dice As tradition que says, fue el primer apóstol que fue torturado, as one of the apostles who was actually martyred, one of siendo the first ones tortured, discapacitado, who was decapitated. wow, Amén. Por orden del rey Herodes Agripe. amen, from one of the kings. Agrippa. También vemos a Juan. And we also see John. Estamos bajando uno por uno. Si me ponen la Well, foto one de los by one. discípulos, If you wanna put the I don't know disciples up, if Joel, the picture that I Joel, send you, wanna the pictures of the Put the disciples. disciples' Tam- pictures up. También vemos a Juan. We also see John. Juan conocido como Juan el apóstol o Juan el evangelista. We also see him as an evangelist, but the apostle. Fue también uno de los 12 discípulos que más conocían de Jesús. He was one of the well-known disciples. of Mírenlo ahí Jesus. donde están. Look at them Juan, right here. su hermano Santiago, Right, John, his brother. ¿verdad? Santiago el mayor que acabamos de hablar, Right, we just talked about James. eran pecadores en Galilea They were sinners in Galilee antes de ser Fishermen. llamados por Jesús. before they were called to Jesus. Juan es conocido John is known por su relación con for his Jesús relationship with Jesus, y a menudamente se le conocía and also known como el discípulo
as the disciple de Jesús of Jesus, el amado. The beloved. the beloved, Dios mío. the beloved disciple. Juan era el actor del Evangelio de Juan. The author of the He was book the of, author of the book of John. ¿verdad? Que es uno de los 4 evangelios It was one of the 4 gospels en el Nuevo in the Testamento. New Testament. Amén. También vemos el Evangelio de Juan, We also see the ministry of John. que Juan presenta la vida de Jesús, We also see how he presents the life la of Jesus, enseñanza de the Jesús teachings of Jesus, y los milagros que Jesús and the hizo. miracles that Jesus did. Enseñaba como en el libro de Juan habla de la enseñanza que Jesús hizo sobre el amor, We also see in the book of John Jesus how he loved sobre la fe over faith y la divinidad de Jesús. and the divinity of Jesus. Además, el Evangelio de Juan, Also, the Gospel of John, ¿verdad? Y él escribió el Evangelio de Juan y también Juan escribe he also wrote las epístolas de Juan. the epistles of John. Primera de Juan, First John, segunda de Juan, Second John, tercera de Juan, Third John. que todito lo encontramos en el Nuevo We Testamento. also find this in the New Testament. Y así también no podemos dejar afuera We can't leave out. el libro de Apocalipsis que fue escrito también por Juan. And Revelation that was also written. Juan desempeñó John, un papel importante en la vida de la iglesia he also had an important y role. fue in the primitive testigo church. de muchos eventos cruciales en la vida de He was Jesús also a witness of many miracles and great things y Jesus en did la iglesia in the primitiva. primitive church. También vemos a Mateo. We also see Matthew. Mateo era un publicano, Matthew was a Republican. un recaudador de impuestos, He was a tax collector. una persona odiada y menospreciada He was hated por los judíos. by the Jewish people. Dios mío, Mateo. Matthew. Pues él se encargaba He was in charge de cobrarle los impuestos of taxing para el imperio romano. for the imperial Roman. ¿Quién era Empire. que lo cobraba? Mateo. Right, Matthew. Y se hacía rico And he would make himself rich. porque cobraba más de lo que estaba supuesto He cobrar. used to charge more. Dios mío, era cobrador y también un ladrón. He was also a thief. Dicen algunos publicanos, Some tax collectors. bueno, escúchame, decían que algunos publicanos They would say that these tax collectors, era una ofensa it was an offense en este tiempo, in this time. ya que ellos eran aborrecido, Right. deshecho Right. Because they were pushed away. They didn't want them around. por todo el pueblo. Right. Through all people. They didn't Podemos want them around. confirmar esto We could confirm this en la escritura de Dios, in en el libro de Mateo the book of Matthew 18, versículo 17. 18. Ahí habla de eso, They talk about como aborrecían how they hated a los the publicanos. tax collectors. También vemos al famoso Judas Iscariotis. We also see the famous Mm, Judas mm, mm, mm. Iscariot. Judas Judas, era un ladrón, man, he was a thief. Dios mío. My God. Robaba de las ofrendas que recogían, He used to rob and steal from the offerings. ya que él era el tesorero del He grupo. was the treasurer of the group. Dios mío, ¿ustedes están oyendo esto? You hearing this? Y no simplemente eso, And not just this, también era un traidor. he was also a traitor. Mira lo que dice la palabra. Listen what the word says. Vamos a leer. Dice Juan capítulo 12, In John chapter 12, del 4 al 6. 4 to 6. Dice, y dijo unos de sus discípulos, Judas el Cariote, But one of his disciples, Judas Iscariot, hijo de Simón, and Simon's son, el cual le había de entregar. who will betray him. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios Why was this fragrance of oil not sold for 300 denarii y dado a los and pobres? given to the poor? Pero él lo dijo esto, This he said, no por ser cuidador de los pobres, not because he cared for the poor, sino porque era ladrón. but because he was a thief. Lo dice la Biblia, no lo The digo Bible yo. says it. I'm not saying that. Y tenía la bolsa suturada de lo que él se echaba en ella. And he had the money box and used it to take and put in. Como que el dinero nunca caía en la funda, caía en otro lado. In other words, the money would never go into the offering basket. It would go somewhere Entonces, else. cuando vemos a
a Judas Iscariotes, when we see Judas Iscariot, podemos aprender 4 cositas que quiero soltar aquí. we could learn 4 things. Podemos ver la importancia de no ser una persona traicionera. The importance of not being a traitor. Tenemos que entender We could also que understand la traición puede suceder inclusive entre la persona más cercana. it could be done by the closest person. Esto nos enseña This also teaches a us ser consciente de nuestra acción y to decisiones. be conscious of our actions and our decisions. Nosotros siempre We always, debemos orar para tomar decisiones, we should pray before we make decisions para evitar traicionar to avoid la being a traitor confianza de los and demás, to betray others. o no crear en una conducta traicionera To not behave in a manner that's o ofensiva offensive o que cause un or daño to cause harm a una persona. to someone else. Número 2, Number 2, la importancia del arrepentimiento. the importance of repentance. Podemos aprender de esto que pasó Judas Iscariote, We can la learn through Judas importancia del arrepentimiento. the importance of repentance. Después de su traición, After his, Judas sintió remordimiento. he felt horrible for his decision. Y a través de ese remordimiento que él sintió, And this that he felt, trató de devolver las 30 piezas de plata. he tried to give back the 30 pieces of silver. Entonces esto nos enseña la importancia This also teaches us the importance del of arrepentimiento repentance y la posibilidad de buscar el perdón, and the possibility of seeking forgiveness incluso después de cometer un error grave. even after making a horrible major mistake. Y número 3, And number 3, el precio de la conciencia. the price of this conscience. Judas traicionó a Jesús Judas betrayed Jesus por 30 piezas de plata, for 30 pieces of silver, lo que nos enseña cómo la conciencia and we can see how his conscience y el amor por el dinero and his love for money pudo llevarlo could take him a una acción destructiva en nuestra vida. to bring him to a destructive place in your life. Cuando tú pones tu conciencia y pones el amor en otra cosa, When you put your love and your mind on something else, puede llevarte a cometer una acción it can cause you to create a destructiva en tu action vida. that's destructive for your life. Nos enseña la importancia de mantener, de mantener nuestra prioridad activa, It teaches us to keep a pure, Priorities. active priority, ¿verdad? Éticas y espiritual, etiquettes, spiritual etiquette, por encima de las cosas materiales. above the materialistic things. Y número 4, para salir de Judas, And number 4, because we want to el get away from perdón Judas, de Dios. the forgiveness of God Judas también refleja el perdón de Dios. also reflects the forgiveness. Aunque Judas cometió una traición grave, Although Judas did a major mistake, podemos ver que Dios, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de we Dios can also see the mercy of God. y ofrece la posibilidad de redimirlo y perdonarlo, He also offered a way for forgiveness ¿verdad? Su pecado. of his sins. A pesar del grave error que él había hecho, In the midst of that great error that he created, ese mismo Judas, Dios le da la oportunidad Jesus gave an opportunity para que to se Judas arrepienta. so that he could repent. Él tenía la oportunidad. He had the opportunity. Y así como Jesús perdonó, And the way Jesus también forgave, debemos perdonar a los que nos traicionan. we shall also forgive those who betray us. Yo digo que los traicioneros We could say the ones who betray, se matan solos. they kill themselves. Los traicioneros se matan solos. The ones who betray, they kill Eso no hay que themselves. coger lucha con ellos. So you don't gotta do Solamente too hay que much. perdonarlo. You just gotta forgive them. También vemos a Tomás. We also see Thomas. Vámonos para Tomás. Let's go to Thomas. Tomás llamado como Tomás el incrédulo. Oh, we also see Thomas, the unbelief. ¿Cómo se llama Tomás? The El doubter. incrédulo. Thomas, Que the doubter. también fue uno de los 12 He discípulos was also one of the 12 que disciples siguieron a Jesús durante su who ministerio. followed Jesus throughout his ministry. Tomás es conocido por su incredulidad Thomas is known for his doubts. en cuanto a la resurrección de Jesús The resurrection of y Jesus, su famosa expresión his famous expression encontrada en Juan 20:25. that we
find in John 20, que él 25. dijo en Juan 20:25, And it says, si no veo en sus manos la señal de los clavos if I don't see the wounds in your hands for the nails, y meto mis dedos en los lugares de los and clavos if I don't put my fingers where the nails be, y mi mano en su costado, and then if I don't put my hand in the side, no lo creo. I will not believe. Era un incrédulo. He was a doubter. Pero después de ver a Jesús resucitar But after he seen Jesus resurrected, y confirmarlo con sus propias manos, confirmed with his own hand, Tomás se convirtió en un creyente fiel he was a faithful believer y after this. continuó predicando el evangelio He de continued to Jesús. preach the gospel of Jesus. También vemos a Simón el cananista. And we also see Simon. Sí, son unos nombres rarísimos. It's a hard name. El término cananista significa And this term fanático o celoso. is jealous fanatic. Era un judío religioso extremista, He was an extreme Jewish. muy celoso con la ley, He was also very jealous for the law. legalista y muy was común legalistic. y muy común con los And he fariseos. was also had a strong Y es relationship with the mencionado Pharisees. en los evangelios de Mateo, Marcos y It's Lucas. also mentioned in the Synoptic Gospels. Pero no se sabe mucho sobre la vida de este, ¿verdad? Antes de unirse al grupo de los seguidores de Jesús. Doesn't mention too much before he was a disciple. Se le llamaba el cananeo, He called him the Galilean. ¿verdad? En algunos textos para distinguirlo entre otros apóstoles llamados Simón Pedro. They also called him. Dice que era de los celotes, He was also a zealot. ¿verdad? Eso parece que era una nación, un lugar. It was like a nation, a place. Y él era de ahí. He was from there. Y era un grupo de judíos They were a group of que Jewish buscaban la libertad people. They was trying to find freedom. de Israel del dominio de Roma. Israel from the dominion of Rome. Por lo que se cree, They believe que Simón pudo haber tenido inclinaciones políticas en este sentido. they also had political ties. La aceptación de Simón The acceptance of Simon en el grupo de los discípulos in the disciples refleja la diversia reflects the diversity de los seguidores de of Jesús, the followers of Jesus. que incluye a personas con diferentes puntos de vista y experiencias. It also shows the different diversities and the differences experienced. También podemos aprender que Jesús enseñaba principios de amor y perdón y paz They also show love, joy, peace para todo aquello que podrían hablar for all those that could talk. teniendo postura política They also had a position o más radical. of political or more radical So, no importando ideas. cuál era tu política, lo que tú creías, It didn't matter what was your political Jesús no belief. tomaba decisiones, Jesus didn't take él lo aceptaba todo en el he grupo. accepted them all. Aunque este era más, yo le puedo decir, más rabacuco. He was more like Era rebellious. maestrito, era un He fariseo. was like a Pharisee. He was very strict. Dios mío, era radical. He was very radical. Pero también podemos ver a Felipe, We all go see Philip. un discípulo llamado Felipe. Philip was a disciple. Era junto con Pedro, Andrés y Besaida Peter, en Andrew, Galilea. and Bethsaida of Galilee. ¿Verdad? Jesús llamó a Felipe, Jesus called Philip, quien había sido discípulo de Juan el Bautista. who was also a disciple of John the Baptist. Felipe, que lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 43. And we also find this in John. Juan 1 versículo 43. Y luego Felipe encontró a Natanael. No, forget about it, just follow me. Y luego Felipe fue a encontrar a Natanael And Philip went to find y le habló de Jesús. and he talked about Jesus. Natanael también se convirtió en un discípulo de And Jesús. Nathaniel also became a disciple of Jesus. Y en el Evangelio de Juan And in the Gospel of John, registra varias veces cuánto Felipe le había hablado a Jesús. it also talks about all the times that Philip spoke to El Jesus. primer acto se registra de Felipe The first registered fue act como discípulo de Jesús, as a disciple of Jesus, que fue encontrar a sus amigos Natanael. that he went to find Nathaniel. Luego Felipe And also Philip fue
dado por algunos gentiles, He was also joined in with Like some surrounded. Gentiles. más específicamente por griegos de Besaides, Also some Greeks que le Gentiles from pidieron a Poseidon, Felipe que le presentara a Jesús. who also wanted to know about Jesus. Usted puede encontrar esta historia y seguir leyendo para que usted vea de lo que yo estoy hablando. You could continue to read this story so you know what I'm En talking Juan about. 12, 20, In 22. John, Felipe fue un discípulo que calculó la cantidad de dinero. he was also one of the disciples that counted money. Podemos decir que era un tacaño. You could say he was like very. Vivía calculando, espérate, si sumo dos Sí. allí, paso dos para acá, ¿cuánto hay? Hay 5, espérate, saca 5 monedas que somos 5. Amen. He was good with money. Ese era Felipe, This was Philip. ¿verdad? Que se necesitaría para alimentar a los 5,000. Amen. So that the rest of the disciples could eat. Él fue que calculó la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a los 5,000. Oh, he was the one that who would calculate the money to feed the 5,000. ¿Dónde podemos encontrar esto? Where can we find this? En el libro de Juan. In the book of John, Juan capítulo 6, chapter 6, versículo 7. Ahí verse 7. usted va a ver a Felipe, There you find Philip. ¿verdad? Viniendo y contando, ¿verdad? Cuánto que se va a necesitar para poder alimentar toda esta gente. Calculating to see how we're going to feed these people. Después de la última cena, After the Last Supper, Felipe le pidió a Jesús Philip asked Jesus una pregunta bien importante a very important question. y le dijo, muéstrame al Padre. Show me the Father. ¿Quién fue que le dijo? What he said? Felipe. Le pregunta a Jesús Philip asked y le Jesus, dice, muéstrame al Padre. show me the Father. Provocando que Jesús le dijera Provoking that lo que Jesus dice said, Juan 14 del 8 al 9. Amen. El que me ha visto a mí, Who ha has seen visto me, a mi has Padre. seen the Father. La última vez que la Biblia menciona al discípulo Felipe The last point in the Bible that mentions Philip, es como uno de los es el lugar donde se reunieron en Jerusalén when they reunited in Jerusalem. para orar después de la ascensión de Jesús. When they prayed after the ascension of Jesus. En Hechos capítulo 1, In 13. Acts chapter 1 verse. Se dice que Felipe fue a Firjirhan, una ciudad rarísima He went to a major region que se encuentra en Turquías in Turkey, como misionero and he went there as a y missionary, fue torturado and he was tortured, y murió ahí. and he died there. También vemos a Judas Tadeo, And we also see este otro Judas, another Judah, ¿verdad? Pero este no es ladrón. but this guy wasn't the thief. Judas Tadeo es un ejemplo de la fe, He's also an example of faith. la edad, real, he was real, He was real, y servicio humilde and he had a humble servant y su service enseñanza. and his teaching. Y su vida como discípulo de Jesús And as his life as a disciple, continuó inspirando it continued to a inspire todos los cristianos of a all lo the largo de las Christians. historias. throughout the stories. Judas Tadeo es conocido por ser actor de la epístola de Judas, He's also known, Jude, for the book of Judah. of Jude. El que conocemos en el Nuevo Testamento. We find that in the New Testament. Y también vemos a Santiago el menor. And we also see James. the Tenemos minor. Santiago el mayor We had the senior. y este es Santiago el menor. We also see James. the minor. Santiago el menor, también conocido como Santiago el justo, As the just. fue uno de los apóstoles de Jesucristo. He was also an apostle of Jesus. Su nombre, el menor, His name as a se minor utiliza para distinguir a Santiago, was also distinctive, so you know between the two. el hijo de Zadebeos, He was one of the sons of quien era otro de los apóstoles. another one of the Y a disciples. veces se llamaba Santiago el mayor. He was also called. Pero James the major. Santiago el menor But now this minor. desempeñó un papel importante en la iglesia, He was also played a major role in the en la primitive iglesia church. primitiva. Y se le atribuyó la autoridad de unos de los epístolas en el Nuevo Testamento. And also in the epistles. El epístola de Santiago. James, amén. Esta carta es conocida This letter, this epistle is por la known enseñanza sobre la fe of the teachings of faith y las obras and the works. y sus afanes en la importancia de la vida de un cristiano. And the importance in the life of a Christian. Nos habla y nos enseña It teaches us la importancia de una fe activa of
of an active faith. que se manifiesta a través de la acción. It manifests itself through the works. La paciencia en la adversidad. And the diversity in Patient in adversities. adversity. Amen. El control de la lengua. And he controlled the tongue La humildad. in his humility La sumisión a and Dios. submission to Y God. la importancia de la oración en la vida de un creyente. And the importance of worship in the life Todo of a esto lo believer. encontramos en el libro de Santiago. This we all find in the book of James. También por final ya llegamos al And 12. at the end, we got to 12. Vemos a Natanael, We see Nathan conocido como Bartimeo, as Bartimaeus. cuyo nombre completo los evangelios es Natanael. See, Nathan, Es uno de los 12 apóstoles de Jesús. one of the 12 disciples En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas in the Synoptic Gospel, es mencionado como Bartimeo, he's known as Bartimaeus. mientras que en los evangelios de Juan As in the book of John, se llama Natanael. he's known as Nathan. Eso lo sabía tú. ¿Quién no sabía aquí You know eso? that? I didn't know that. Mateo, Marcos y Juan se llamaba Bartolomeo, pero en el libro de Juan se reconoce como Natanael. In the two books, he's known by different names. Bartolomeo es el personaje menos promocionado en los evangelios His name is not really mentioned too much in the comparados con los otros discípulos compared to the other disciples, como Pedro y Juan y Santiago. like John, James. En el evangelio de Juan se presenta como un hombre de Canaán de Galilea He's known as a man from Galilee. que es traído a Jesús. He was brought to He Jesus was brought to Jesus. por Felipe, otro de los discípulos. Philip, another one of the Cuando disciples. Jesús lo vio, le dijo: When Jesus seen him, he said, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, in John 1, versículo 47. 46. Bartolomeo en el ministerio de Jesús His ministry in Jesus no está detallado en los evangelios. is not detailed too much. Sin embargo, se le reconoce como uno de los 12 que siguieron a Jesús, But he's known as one of the 12 that followed Jesus, escuchando su enseñanza hearing his teaching, y fueron testigos de su milagro. and he was a witness of the miracle. Después de la resurrección de Jesús, After the resurrection of Jesus, Bartolomeo y los otros apóstoles Bartimaeus and the jugaron other papeles disciples, claves they play, y siguieron proclamando en el evangelio de Jesús. right. Pero como nosotros damos cuenta, And we start to notice los hombres que Jesús escoge the men that Jesus called, o los hombres que Jesús escogió the men that Jesus took, para ser discípulos eran personas que eran imperfectos, they were men that were imperfect. tenían muchas They dificultades, had a lot of difficulties. tenían muchos They problemas, had a lot of problems. eran hombres débiles, They had weaknesses. pecadores, They were sinners, igual que todos nosotros. just like us. Entonces ahora, ya que conocemos un poco más sobre quién eran estos discípulos, And now that we know a little bit more of who these comprendemos disciples were, qué es lo que Jesús, we understand what Jesus, vamos a comprender qué es lo que Jesús we understand about Jesus, nos enseña a través of de the estos teachings, gentes. of what we learned through them. Como cristianos, As Christians, por medio de ello, in the midst of them, vamos a ver cuáles son las lecciones que aprendemos a través de los let's discípulos. see what was the lessons we learned through the disciples. Yo puedo decir que hay muchas lecciones, I can say there's a lot of lessons, pero me llamaron la atención 3 but 3 grabbed my y attention, se la voy a soltar y nos vamos. and I'm going to release that to you. Una de ellas One of them que podemos aprender a través de los discípulos de Jesús that we could learn through the disciples, es que en la iglesia that in the church, siempre encontraremos personas imperfectas, débiles y pecadoras, that we're going to find people who have weaknesses and they're sinners, así como nosotros. just like us. A mí me impacta Mateo, ¿verdad? Capítulo 9, What impacts me is Matthew 9 del 12 al 13. from 12 and 13. Vemos el llamado de Mateo, We see the calling of Matthew, ¿verdad? Siendo un cobrador de impuestos rechazado por el pueblo, who was rejected by the people. Jesús siendo, ¿verdad? Se sentó a las mesas con todo esto. And Jesus sat on the table. Y todos los fariseos que estaban ahí veían que Jesús se sentaba a la mesa
And all the Pharisees seeing that he was sitting in y the table viendo que él se sentaba con todos estos publicanos que eran hombres rechazados por el pueblo, and sat with all these tax collectors, there was estos fariseos these Pharisees. que conocían y sabían de la ley, They knew the law. lo juzgaban. They judged him, Y ahí y así hay muchas personas just like many people. que se molestan y dicen, Bothers them when they say. de cierto, ¿verdad? Se sienten descontentos por ver gentes imperfectas dentro de la iglesia. They get annoyed by seeing imperfect people in the church. Porque en las iglesias Because in the church, encontramos personas imperfectas y débiles y pecadoras. because we find people with imperfections. Pero that are tenemos not que perfect, entender y sinners. comprender But we have to understand que así como en los hospitales siempre vamos a encontrar enfermos, en la iglesia siempre vamos a encontrar just so pecadores in the hospital we que find sick necesitan people, we find them in the misericordia, church. We need mercy, el amor y el perdón and de we need love and Dios forgiveness of God, para poder ser so that we restaurados. could be restored. Lo principal The principle, que tenemos que comprender es the main que thing we have to understand, el Señor vino a llamar, Jesus came and called. el Señor no vino a llamar He did not come to call a personas justas y perfectas, people who are self-righteous and think they're perfect, pues no hay, porque no hay ninguna, because there's none. ¿verdad? Hay pecadores, hay débiles y imperfectos, Because there's people, there's sinners, there's people who's imperfect, así como nosotros. just like us. Y en lugar de sentirse decepcionado In the midst of feeling de lo demás, en vez de sentirnos decepcionados, what's that? Instead of feeling Disappointed, disappointed. thank you, de lo demás, tenemos que sentirnos agradecidos we have to feel grateful por la misericordia y el amor de Dios en nuestra for the vida. mercy of love of God. Que in our estando nosotros perdidos life. That in the midst of en us un feeling mundo de lost, oscuridad, in this dark en world, un lodo cenagoso, in the midst of a mighty Él nos sanó, he Él healed nos us. sacó, He pulled us out. Él nos libertó He liberated y nos us. hizo And libre. he made us free. Muchos de nosotros entramos a la iglesia Many of us go to y church, por entrar a la iglesia and entering the church, puede hacer que alguien no se quiera acercar a ti maybe they don't want to get close to por you, la condición que a lo mejor tú estás or viviendo. the condition that maybe they're Pero living. eso tiene que ser algo normal. But that has to be something Porque normal. la casa de Dios Because the house es of para God gente que tienen problemas, is for people que who have tienen problems. problemas de They alcohol, have problems of que tienen alcohol. problemas de droga, They have problems que of tienen drugs. una enfermedad. Maybe they have a sickness. Esas son las gente que nosotros are the tenemos que people estar acostumbrados a that we need to ver. be accustomed Y to seeing. Dios nos hizo a nosotros discípulos Jesus called us para to be que cuando disciples. esa gente entre en la So when we casa de see those Dios, people enter the church, nosotros tengamos la palabra y la inteligencia y la sabiduría we'll have the intelligence and wisdom y la revelación and de the word Dios and to para poder ministrarle a su vida. so that we can minister to their lives. También podemos aprender de los discípulos We can also learn through the disciples. que Dios no nos llamó Jesus didn't call us por lo que somos ahora, for what we are now, ni por lo que éramos antes, or for what we did in our past, sino por lo que Él hará en nosotros. but for what He's going to do within us and through us. Podemos ver en el llamado del Pedro y de Andrés, We also could see through Andrew and Peter. en Mateo 4, 18, 20, que dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamó Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pecadores, y le dijo, venid en pos de mí, os haré pecadores de hombre. Ellos entonces, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Amen. And the two brothers, when they casted their net, and He called them into. Amén. Quizá podemos pensar Maybe we could think. que Dios se equivocó con nosotros. Maybe we think that God made a mistake with us. Quizá podemos pensar Maybe we think que el llamado que tenemos no sirve, that the call that we have is no good. que a lo mejor Dios se equivocó con nosotros. Maybe we think God made a mistake with O a lo us. mejor podemos pensar Maybe we think en que no estamos preparados para el llamado, that we're not prepared for this call. que no somos dignos del That llamado, we're not worthy of this call. o que no tenemos la capacidad para el llamado. That we don't have the right capacity for this call. Pero tenemos que recordar But we have to remember que el Señor no ha llamado por lo que éramos, because Jesus didn't call us because for what we sino were, por lo que Él sabe que vamos a hacer but because He sees and knows what we're going to do a través de nosotros. in the midst of us. Tenemos que saber We have to understand que hay muchas there are personas many people que están muy preparados. that maybe they feel they're extremely prepared. Hay personas que dominan esto Maybe there are people who dominate del this, ministerio. this thing of ministry. Están preparados.
prepared, tienen teología, maybe in theology maestría, and teaching, todos los grados que se necesita. all these accolades. Todos tienen el conocimiento y la capacidad, And maybe they have all the knowing, and pero no capacity, están dispuestos but they're not willing. ni disponibles But they're not willing para el Señor. or able for the Lord. Nosotros solamente debemos We should just confiar en nuestro Dios, believe in our God. que Él tiene un propósito And He has a purpose para nuestra vida. for our lives. Oye lo que dice Salmo 138:8, dice: Listen with Psalm. Jehová cumplirá su propósito en mí. God will fulfill His purpose in me. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. His mercies is forever. No desampares las obras de tus manos. Please do not release me from your hands. Tenemos que seguir sin duda, We have to continue without a doubt. pesar de lo que estemos pasando In the midst of what we're going through, o a pesar de lo que la gente piense. or in the midst of whatever people think, Tenemos que seguir confiando en Dios, we have to continue to believe que in the Lord. Dios va a cumplir su propósito en God nosotros. is going to continue His purpose. Dios no te está buscando por lo que tú eras, God is lo not que looking tú for what you es, were or sino what you que Él are, ve lo que tú vas a but He hacer. sees your potential and what you're going to do. Y me impacta porque This impacts me because muchos a lo mejor le pueden jugar y dicen: "Dia, pero ese muchacho se a mira lot of tanto people para abajo", judge you because of porque your- mi manera de predicar es diferente. maybe because his preaching is very Yo different. escribo y escribo y voy escribiendo y después Writes and suelto lo writes que and Dios me writes, da. and He releases everything. Así puede venir otro preparado, Maybe there could be somebody prepared. coge 3 puntos They have 3 y te points, tira un mensaje and que they tú give you dices: They "Wow". give you a crazy message. Pero así fue la manera que Dios me dio. But this is the manner that God Y gave aunque la gente me murmuren, me. And maybe they gossip, aunque la gente me critiquen, maybe they criticize, yo he aprendido a serle fiel a but Dios. he's learned to be Y a faithful to través God. de mi fidelidad a In Dios, the midst of his faithfulness, he visto la mano de Dios obrar. seen the hand of God work and move. Entonces, antes me preocupaba por los números. I used to worry about the numbers. Me preocupaba que cuántos salieran a ver. I used to worry. Pero he worry about aprendido algo en mis 5 años de But I ministerio. learned throughout my 5 years of Tomé ministry. 5 años para aprenderlo. 5 years I learned this within 5 years. Que no importa los And it números, doesn't matter the no importa numbers. cuánta gente salgan. It doesn't matter who Lo que comes importa out. es que tú hagas la voluntad de Dios It matters y that you que do la the will of voluntad que God, tú estás haciendo sea agradable para Dios. and that what you're doing is pleasing unto the Lord. Y Él se encargará de tu vida. And that's Con eso digo blessing. So with that, I'm going to say, que me mantenga en oración, so keep me in prayer. porque estoy a punto de tomar un paso grande en mi vida Because I'm going to take a que major puede step in ser my que life. cambie mi destino. Maybe it's going to change my destiny. Aunque Dios tiene rato cambiando mi destino Amen. y sorprendiéndome con cosas grandes. So he's going to surprise with something major. Pero hay cosas grandes que Dios está cocinando But it's something major that God's going to do. y el remanente pequeño And this faithful remnant, va a gozar del overflow que Dios va a derramar. and we're going to be blessed by the overflow. Come on. So, tranquilo, Come on, boss. tranquilo. Y número 3, para terminar, And number 3 to finish. ¿verdad? También podemos aprender de los discípulos. We can also learn through the disciples. Todos merecemos una oportunidad. We all deserve an opportunity. Dile al que está a tu lado: todos merecemos, Tell the person next to you, we all deserve, Mili, todos merecemos really, una we all oportunidad. deserve an opportunity. La palabra nos dice en Mateo 11:19. In Matthew 11:9, A Jesús lo acusaban y lo menospreciaban, and Jesus, they accused him porque decían que era amigo de los publicanos y de los because they pecadores. said he was a friend of the tax Que collectors esto and era the sinners, verdad. which is true. Lo demostró primeramente con las personas que él eligió, Because we see who he called, ¿verdad? La persona que eligió como discípulo. who he picked as Y porque disciples. muchas veces se sentó a la mesa con publicanos y comió y era como amigo para él. Because he sat down with sinners and tax collectors. Quizá nosotros, para elegir nuestro círculo de amistad, Maybe in our circle of friends, para elegir las personas to get away from que sirven en nuestros ministerios, o para elegir las personas que están a nuestro equipo trabajo, and maybe in our jobs, no vamos a elegir we're not gonna a ninguno de estos como los discípulos. treat like the disciples. Pero qué maravilloso
But how miraculous es nuestro Señor, is our God? que teniendo misericordia Having mercy, le dio una oportunidad, He gave them an opportunity, aunque no eran merecedor de esa oportunidad. although they weren't worthy of that. Y así también And nosotros the same way, debemos comprender que tenemos que darle la oportunidad a aquellas that we personas should also give opportunity to those people que quizá pensan que no son merecedor de esa maybe oportunidad, they feel like they're not worthy of that opportunity. pues puede ser It could be que tú dándole esa oportunidad, giving them that opportunity. tú despiertes la potencia que yo tenga por You'll dentro. wake up that potential that's within them. Puede ser que los discípulos It could be the disciples. eran hombres que fueron rechazados por la comunidad They were rejected by the community porque en cierta edad no estaban preparando con la Torá, because maybe they didn't understand the Torah. no estaban capacitados para lo que ellos consideraban rabino Maybe they weren't capable of being rabbis. y lo echaban para que fueran a pescar. They pushed them to just be fishermen. Y ahí viene un hombre llamado And Jesús here comes a man named Jesus a darle una to oportunidad give them an a un opportunity. hombre que lo miran por encima, Men that they would just a look past alguien them. que lo miran y le cortan los ojos, People that roll a their eyes alguien at que la them. gente dice ese no sirve para nada. When you look at people, Ahí so they're viene not worthy. Jesús And here comes y Jesus. trata con ese que tiene un carácter fuerte. And deals with this person with Ahí strong viene attitude. Jesús Here comes y Jesus. trata con ese traicionero. And here comes Ahí viene deals with the Jesús betrayer. And here comes y Jesus. trata con esa persona que a lo mejor el pueblo no quería saber de ello. And deals with the people that the people Ahí didn't viene like. Jesús And here comes Jesus. y trata con esa persona que es calladito y nadie lo conoce, And deals with pero that es quiet fiel en person. el ministerio But trabajando. he's faithful and he works. Y Dios y Jesús le brinda la oportunidad Jesus offers them para this que opportunity ellos desarrollen su potencial. so that their potential could be Quiero to decirte, y grow. con esto termino, I se wanna pueden poner say, de and with pie, this I'm gonna end so you can stand up. que la iglesia que hoy The tenemos, church that we have today, la iglesia que nosotros venimos church that we go to today, conociendo por hace 2000 años, that's known for 2,000 years, fueron establecidas is established por hombres débiles, men with weaknesses, imperfectos y imperfect, and pecadores. sinners. Hombres que en un momento de su vida That at one moment dijeron, heme aquí, Señor, said, here I am, God, envíame a mí. send me. Y yo no sé si aquí hay gente I don't know if there's people que here puedan ser discípulos de they Dios could be disciples y of God. digan, Señor, yo a lo mejor no sea perfecto, They say, Lord, I'm not yo a lo perfect. mejor tenga problemas, pero tú sabes algo, Dios, envíame a mí. Yo me paro en la brecha. Yo quiero ser el que tú vas a usar. Señor, me pongo la deposición para que tú hagas lo que tienes que hacer conmigo. So you can do what you have to do in me. Yo no sé si aquí hay gente I don't know if there's people que here. digan, las personas me rechazaron, Maybe people reject me vieron como que yo no estoy capacitado, Maybe they said I'm not pero worthy. el Señor me brinda la oportunidad. But God gave them the El opportunity. Señor me dice, te vi desde el principio de la creación y a ti yo te cogí para que predique mi palabra, para que lleve el evangelio, para que hable mi You palabra. can speak my word. Esos son los discípulos que el Señor está Those are buscando. the disciples that Jesus is looking Gente for. que fallan día tras día. Maybe people that fail daily. Gente que a lo mejor dicen, no sé cómo lo voy a hacer, Maybe people say, I don't know pero how to do it. reconocen que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que vino a redimir su pecado, y a través de la redención de su pecado Through the redemption of our hoy sin, pueden estar parados they can stand y viviendo en una vida de abundancia y eternidad. and integrity. Porque cuando tú vives de acuerdo a los propósitos de Dios, Because when you live in according to the purpose of la God, gente no ve lo que tú eras, people don't see what you porque are. la sangre de Cristo te está The sobre blood ti. of Christ is covering you. Tú has sido transformado, hecho nuevo. Ya tú no eres la misma persona. Por eso la palabra dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú comienzas a depositar palabra de Dios, Dios comienza a fluir a través de ti. Tú comienzas a sanar personas. Starts to heal people. El Espíritu Santo fue depositado dentro de ti. Fue depositado del momento
momento que tú dijiste te acepto from the moment when como you mi accept único the Salvador, Lord and Savior, y fuiste sellado con esa estampa, y esa estampa te hace que tú te pares en el poder de Dios y comience a hablar su palabra, comience a profetizar, comience a fluir en la unción que Dios depositó en tu the vida. unction of what God has placed in your life. Eso se acabó, So it's ending. se acabó. That's it. De tú estar pensando que tú no estás capacitado. That's it. For you to feel like I'm not worthy. Porque desde hoy adelante se le da oportunidad a esas personas Because from today on, we're going to give them para que opportunities comiencen a demostrar su potencial en so we can Dios. see your potential in the Lord. Comiencen a desarrollar el llamado que Dios te dio en tu vida. So Van a haber momentos que Dios te va a tirar al medio. God is going to use you in the moments, in the middle. Culto misionero que me iba con la pastora. Missionary trip I took with Y the yo iba pastor. con mi mente que yo simplemente iba a soportar a la pastora. And I thought I was just going to help the pastor. Y de repente en el culto But then in the service, me decía la pastora Katy, he said, Pastor Kathy agarra el tells you, micrófono y comienza el culto. grab the mic, go preach. Hello, I said, hello, yo, me? pero yo no estoy capacitado. Nah, I'm not ready. Yo no estoy ready. I'm not ready for this. Agarra el micrófono. She said, grab the mic. Y no sé a lo mejor qué decía, I pero se me dio la oportunidad. didn't know what I was going to say. Yo but podía I gave the llenarme de opportunity. miedo I had to leave the o fear. simplemente decir, Espíritu Santo, ayúdame, I had to say, Holy Spirit, fluye. flow. Y simplemente comenzábamos And I just started. a hacer cosas maravillosas. God Con esto started doing termino y nos amazing vamos, con things. esto termino y nos vamos, que tenemos que trabajar mañana. Listen, we got to work tomorrow. We got to go. We got to go. Me recuerdo una vez que estaba con la pastora I remember I was with Pastor y era el Kathy, último día de las misiones and it was the last day of mission. y le tocaba a la pastora Katy Pastor Kathy, it predicar. was her time to preach. Pero la pastora Katy como que se le metió una gripe. But then she got sick. Yo no dormí ese día. Porque ella me dice, Gabriel, no me siento bien. Puede ser que tú prediques mañana. She tells him, I'm not feeling well. You might have to preach tomorrow. Yo no era pastor, And he wasn't a pastor. ni ministro. He wasn't even a minister. Yo era un líder de jóvenes. He was just a youth leader. Y ella me dice, para que tú, puede ser que tú necesito que tú prediques. I might need you Y to ese preach. día amaneció ronca. And then she woke up hoarse. Le dije, bueno, pastora, yo no tengo nada. ¿De qué era que usted iba a hablar? He Y said, me dijo, I don't got nothing. What you was going to talk about? yo iba a hablar de esto y esto aquí. And she gives him some Abro la Biblia She opens the Bible. y digo, wow, ¿y cómo yo voy a...? And he said, well, how am I going to do this? Pero traje una palabra But I brought a word que edificó a la that iglesia. edified the church. Y no simplemente la iglesia, And not just the church, fue una palabra para los pastores. but it was also a word for the Porque los pastor. pastores, el Señor me hizo sentir But the Lord made que me los feel pastores se sentían depreciados, maybe they didn't se feel like sentían they were como loved. como que Dios no estaba con ellos, Like if they felt like God wasn't porque tenían años en el ministerio with us, years in the ministry, y no había crecimiento. there was no growth. Y Dios me dio una palabra ese día para ellos. God allowed me to Fue bring a word una for them. palabra poderosa It was a powerful word. y Dios me usó a mí. And God used me. Me dio la oportunidad He gave me the opportunity para yo ministrarle por for me to primera vez minister a unos for the first pastores. time to Y yo no pastors. soy de aquel que dice, y así dice el Señor, y profetiza. I Yo no don't soy. just prophesy and be like, Pero "Thus lo saith the sentí Lord." en mi But I espíritu felt it in my que el spirit Señor quería darle una palabra a that the ellos. Lord wanted a word for them. Y si el Señor tiene que enfermar al predicador, wow, ¿qué es esto? Si el Señor tiene que enfermar al que le toca dar la palabra, And maybe he has to supuestamente por el preach it. el schedule que tienen, And maybe because of the schedule, Dios lo hace para servir su siervo. God will use it. Y después que solté la palabra, After I released this word, la pastora parece que se sanó, the pastor seemed like she got se better. unió al fuego que había Listen, she felt the y la fire, pastora terminó la and predicación. she finished the preaching. Porque cuando Dios quiere hacer algo, Because when God lo wants to do único something, que Él demanda de ti es que tú estés dispuesto is that a you're hacer willing su voluntad. to do the will of God. Eso habrán discípulos hoy aquí There are disciples here. que dice, he aquí Dios, envíame a mí. Here I am.